Bueno, integrales múltiples, ese sería el título. En especial vamos a comenzar con integrales dobles. Creo que amerita también, antes de empezar integrales dobles, para ponernos un poco en contexto y cómo el contexto visto en análisis matemático 1 influye para crear un poco los cimientos del contexto en el que van a aparecer integrales dobles. Cuando uno en análisis 1 vio el concepto de integral, pensando en una función de una variable, hubo un problema concreto al que se le quiso dar solución. ¿Cuál era el problema concreto? Pensar en la siguiente instancia. Tengo una función continua, positiva, sobre todo un intervalo cerrado. Esa función continua y positiva sobre el intervalo genera una región que se encuentra entre el eje X, la gráfica de la función y, por supuesto, acotadas por las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Entonces, en este caso, en este dibujito planteado, estoy considerando que el x igual a, en este caso sería a sería el 0, en este dibujo, acá 1, 2, 3, 4 parece ser el 5, en la escala que está hecho el dibujo. La gráfica que tengo acá es de una función positiva, no tengo por qué saber ahora quién es la ley. Y debajo de la gráfica de la función, por arriba del eje X, en ese intervalo 0,5, se genera toda una región. Entonces, lo que me va a interesar calcular a mí es cuál es el área que tiene esa región. Bueno, hicimos un montón de recordatorio en su momento de fórmulas de áreas de regiones conocidas. Y una de las regiones que nosotros conocemos, calcular el área, es, por ejemplo, la de un rectángulo, base por altura. Entonces, ¿por qué no pensar en algún proceso que me ayude a ir aproximando el valor del área que estoy buscando? A lo mejor, en principio, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá 1, 2, 3, 4, parece que es 5 también. En principio, por ejemplo, para estimar el área de esta región rosa, seguro va a ser un número más chico que el área de este gran cuadrado que la contiene. O sea que el área de la región, solo por estimar algo, seguro, menor que 25 va a ser. Seguro, mayor que 0, menor que 25. Entonces, fantástico como estimación, pero la verdad que estaría bueno encontrar el valor exacto que tiene el área. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en cálculo 1? Aprendimos a lo que se llama particionar el intervalo. Aprendimos a particionar el intervalo. ¿Por qué? Porque sobre ese intervalo vamos tomando intervalos cada vez más chiquitos. Y no sé si se acuerdan el concepto de suma superior y suma inferior. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo era eso? Suma superior. Sí, la suma superior te iba a dar un valor más grande que el que realmente sería el área, y la suma inferior te daba uno más chico. Perfecto, estás bien rumbeado. Ahora, ¿te acordás cómo se armaba una suma superior, por ejemplo? Cualquiera de tus compañeros, compañeras puede aportar también, ¿no? ¿Cómo era eso? Sé que era por la sumatoria de, quizá digo cualquier cosa, Dale. Leibniz. Se está diciendo cualquier cosa. Ah, sé que era una sumatoria de La un sumatoria de nombre, Riemann. Eso, la de Riemann. bien, bien. Bueno, ¿y cómo se generaba esa sumatoria? Era la sumatoria de todos los rectangulitos de esos imaginarios que se hacen dentro del área que quiero calcular. No está sumando rectángulos, lo que está sumando es las áreas de esos rectángulos. Son rectángulos que uno los va a generar.
Algunos rectángulos, por la forma en la que uno genera esa suma de áreas, va a provocar una suma superior, y otros, por la forma en la que generemos los rectángulos, van a generar una suma inferior. Bueno, la idea era la siguiente. Decíamos, vamos a tomar el intervalo sobre el que estamos trabajando. Acá al final no era el intervalo 0,5. Yo conté acá, no me acordaba este dibujo. El dibujo real es este donde es 1, 1, la unidad, y esta es específicamente la ley de la función. F de x igual a 1 menos x al cuadrado es la que tiene ese dibujito, y entonces concentramos la mirada sobre lo que sería el intervalo 0, 1, 0, 1, y la altura acá también es 1. Así que en todo caso, si yo quiero hacer una primera estimación sobre lo que es esta situación específicamente concreta con esta función, digo, bueno, este cuadrado del lado 1, al contener a toda la región, puedo estimar entonces que el área de la región que estoy buscando seguro que menor que 1 es, porque 1 es el área del cuadrado, no era 5. Bueno, ¿cómo se generaban entonces esos rectángulos que generaban luego una suma superior? Primero, particionábamos el intervalo. En este dibujo, y usando un poco las características que nos da GeoGebra, al intervalo de trabajo lo estamos particionando en mini subintervalos de igual longitud. Para eso teníamos que dar una partición. Y entonces sobre cada subintervalo, voy a tomar uno genérico, por ejemplo, este de acá, con una cierta longitud, en este caso, está dividido en 10 partes iguales. Entonces, cada subintervalo va a tener longitud 1 sobre 10. Es la longitud del intervalo grande dividido la cantidad de pedacitos en la que lo estoy dividiendo. Esa es la longitud que tiene cada subintervalo. En ese caso concreto, ¿no? Y sobre cada subintervalo, para generar las sumas superiores, la altura del rectángulo iba a ser el valor más grande que la función tiene en ese intervalo. Entonces, como justo la función que estamos dibujando es una función decreciente, siempre el valor más grande lo voy a obtener en un intervalo, lo voy a obtener en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, en este intervalito genérico en el que me estoy parando, la función toma el valor más grande en su extremo izquierdo, por eso tomamos ahí el tope para marcar la altura, y ahí hacemos el dibujito del rectángulo. De esa manera me aseguro que la franja correspondiente a la región que está debajo de la gráfica de la función, esta franja, realmente se encuentra totalmente contenida en un rectángulo de base, la longitud de este segmentito, y altura, el valor que tiene la función, el valor más grande que tiene la función. Entonces, en este caso, la longitud del subintervalo, por estar dividido en 10 partes iguales, es 1 sobre 10, y el valor de la función en el extremo izquierdo es el valor más grande. Como eso lo vamos a hacer sobre cada subintervalo, estamos sumando áreas, sumamos y lo que obtenemos es la suma total de todas estas áreas, que sería el área generada de esta manera, ¿no? Así, como escalonada. Esa región tiene un área que seguro es más grande que el área de la región que estoy buscando. Y de la misma manera, ahora, ¿cómo generamos sumas inferiores? Particionamos el intervalo de la misma manera que lo veníamos particionando antes, y ahora sobre cada subintervalo, uno genérico, elijo como valor de altura del rectángulo el valor más chico que la función asume en ese subintervalo. Como la función es la misma y la función es decreciente, el valor más chico lo va a obtener siempre en el extremo derecho ahora del subintervalo. Entonces, si me paro en este subintervalo, el valor de la función acá, en el extremo izquierdo, es quien va a dar el valor de la altura. Y esto, ¿qué genero? Un rectángulo que ahora el rectángulo está dentro de la franja que queda debajo de la gráfica de la función que anda por acá sobre este intervalo. Entonces, cuando yo sume las áreas de los rectángulos en verde, ese numerito corresponde al área de una región, que es la que estaría dibujada acá, escalonada, que como región se encuentra contenida en la región que a mí me interesa calcular el área. Por eso es una suma inferior. Me aseguro que en la construcción, por un lado, en las sumas superiores, los rectángulos contengan a la región que quiero,
y en las sumas inferiores me aseguro que los rectángulos queden todos contenidos dentro de la región que quiero. Ahora pregunto, ¿cómo hago? Porque acá, bueno, se hizo la suma de los rectángulos en verde, que eran las sumas inferiores, y nos dio 0,615. Se hizo la suma de las áreas de los rectángulos en naranja, dio 0,715, y el área de la región que quiero en realidad está metida por ahí, está entre esos dos numeritos. ¿Cómo hago para mejorar esa estimación? Y ahí es donde sale la sumatoria de Riemann que hace o sea, los hace infinitamente chiquitos a los intervalos de los... Claro, en realidad eso es lo que hay que hacer, ¿no? Esa partición que en este ejemplo que estoy marcando, en realidad al intervalo 0,1 lo estoy dividiendo en 10 partes, la idea es empezar a dividirlo en mayor cantidad de partes. El dibujo que está presentado, que les dije que es porque está hecho por GeoGebra y porque también el libro lo hace así, a los subintervalos, a todos los toma de igual longitud. No necesariamente tiene que ser así. Podrían ser subintervalos de diferentes longitudes. Pero bueno, se trabaja con lo que se llama particiones regulares. A esas particiones regulares, digamos, se le da esta característica de que el intervalo queda dividido en todos subintervalos de igual longitud. Pero bueno, eso también, ¿no? Marcar que pueden ser intervalos de longitud diferente. Pero la idea es esa, ir particionando el intervalo en mayor cantidad de subintervalos. ¿Para qué? Para que se generen mayor cantidad de rectángulos que se van a ir acomodando a ajustarse cada vez más a la región real a la que le quiero calcular el área. De alguna manera estamos como haciendo que el error que cometo sea cada vez menor al dar una estimación. Creo que había alguien, a ver. Sí. Bien. Y acá está la presentación de justamente lo que se hacía con sumas de Riemann, escrito ya de manera general, donde no necesariamente la función tiene por qué ser positiva. Eso fue solo una instancia inicial para preparar el terreno a lo que vamos a presentar como integral. Entonces, ahora ya era más general, la función puede no ser positiva sobre el intervalo, un intervalo sí cerrado, y en esta idea más general, ¿qué es una partición? Cuando uno habla de una partición, está hablando de un conjunto de puntos que están dispuestos a lo largo de todo el intervalo de trabajo, manteniendo un orden, ¿no? Cuando yo nombro a los puntitos que forman parte de la partición, los nombro de la forma x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x, hasta el último, que es x sub n, donde entendemos que x sub 0 es menor que x sub 1, a la vez es menor que x sub 2, este a la vez es menor que x sub 3, están ordenados, y el primero de los elementos en la partición siempre coincide con el extremo izquierdo del intervalo de trabajo, y el último elemento en la partición coincide siempre con el extremo derecho del intervalo. Eso es una partición, un conjunto de puntos dispuestos de manera ordenada a lo largo del intervalo de trabajo. Esa partición genera que yo divida al intervalo en n partes. Si son n más 1 los elementos, al intervalo lo estoy dividiendo en n más 1 partes. No necesariamente de igual longitud. Por eso ustedes verán, si el intervalo es el intervalo AB, x0 siempre coincide con el extremo izquierdo. Entonces por acá está x1. Un poquito más lejos está x2, muy cerquita a él está x3. Fíjense que la longitud de cada subintervalo no necesariamente es la misma. Cuando sí es la misma, a la partición se la llama regular. Bueno, y después, ¿qué hacíamos? Dábamos el nombre de la longitud de cada subintervalo, delta x1 la longitud del primero, delta x2 la longitud del segundo subintervalo, delta x3 la longitud del tercero, y así hasta llegar al final, que si acá tengo xn menos 1, porque acá tengo xn, esto será delta xn, la longitud del enésimo subintervalo. Y en cada subintervalo, lo que hace la suma de Riemann es elegir lo que se llama un punto muestra o un punto representante. Entonces, si yo me paro en un intervalo genérico, xk menos 1, xk, vamos a seleccionar de ese subintervalo. Este subintervalo no es más que hacer un zoom de esta situación.
El intervalo está acá. El zoom de esta situación, que lo hago acá, hace que ahora, dentro de ese subintervalo, elija un punto representante. Ese punto representante puede ser el propio extremo izquierdo del intervalo, el extremo derecho del intervalo, o cualquier otro que ande por acá, qué sé yo, ahí. X, K, estrella, así se lo llama. O X sub I, depende de cómo hayan escrito las cosas ustedes en cada una de sus comisiones. ¿Quién es ese punto muestra? El que va a servir para evaluar la función en él y armar esta suma. La función en xk estrella por la longitud del intervalo en el que estoy parada, y luego, como eso lo vamos a hacer sobre cada subintervalo, sumamos. Ahí lo que se obtiene es una suma de Riemann. ¿Cuántas sumas de Riemann hay asociadas a una función específica en un intervalo específico? Infinitas. ¿Por qué son infinitas? Porque depende de la partición que yo haga, y una vez hecha la partición, también depende de a quién se me haya ocurrido a mí elegir como punto muestra sobre cada subintervalo. Esta es una suma de Riemann. ¿Qué es lo que después se presenta, digamos, para hablar de integral? Que lo que se va a calcular ahora es el límite de estas sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Lo que el libro habitualmente pone cuando n tiende a infinito, donde n, ¿quién es? La cantidad de subintervalos que participan en la partición. Si existe el límite de las sumas de Riemann, entonces a ese límite se lo va a llamar integral definida, que es lo que aparece en esta placa, que habitualmente en análisis 1 se presenta escrito, pero después nunca se trabaja, nunca en ningún lado, con calcular una integral a partir de mirarla como el límite de sumas de Riemann. Directamente uno aborda otro proceso. Bueno, por las dudas acá, esto que lo van a tener ustedes, recuerden que la norma de la partición es considerar del conjunto de todas las longitudes de los subintervalos el número más grande. Entonces, si el más grande de todos los subintervalos en longitud es el que va tendiendo a 0, con más razón el resto que son más chicos. ¿Habían visto esta presentación ustedes de sumas de Riemann? ¿O cómo la habían? Y cuando te presentaron integrales, ¿te acordás cómo lo habían visto? ¿No? Pero sí hicieron particiones, sumatorias, límite, algo. Sí. Sí, no estoy tomando un examen de análisis 1, al contrario, me interesa saber desde qué lugar lo abordaron, porque más o menos tener este terreno más o menos transitado hace que ahora cuando yo presente integrales dobles sea un poquito más accesible. No sé si todos acá, por ejemplo, ya rindieron análisis 1. ¿Alguien acá le queda por rendir análisis 1? A mí, profe. ¿A vos, Rafael? Bueno, ¿cuándo lo vas a Sí. hacer? Y estaba viendo más o menos de terminar de organizarme, pero una vez que ya ahora integrales doble y todo eso, yo voy a tener que ver bien todo lo que es integrales. Así que no sé si me dará el tiempo, pero después cuando termine la unidad 2 y calculo cuando termine bien el parcial de meterle a fondo lo que es la práctica de integrales y ver bien el tema. Sí, porque el que no maneja muy bien integrales, medio como va a ir a los tumbos acá en integrales doble, pero capaz que te sirve para orientarte, no sé, eso también puede suceder. Sí, a mí es más, me sirvió bastante y como que, bueno, entiendo mucho más de lo que es análisis de lo que entendí el año pasado. O sea, el tema de por ahí de funciones o ver más de lo que es el espacio, es como que lo reforzás y lo aprendes a la fuerza. A la fuerza, así es. Así tal cual. Bueno, ustedes después seguro habrán visto lo más importante que tiene la unidad de integrales, que es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene parte 1 y parte 2. A veces se puede dar también todo junto en un gran teorema,
Pero la primera parte me asegura que toda función continua posee una primitiva. Y esa primitiva es la que se escribe a partir de una función integral. Y la segunda parte, lo estoy haciendo muy resumido, tendría que escribirlo como corresponde. Y la segunda parte está relacionada con lo que se llama la regla de Barrow. Es una manera de poder calcular una integral sin necesidad de calcular límites de suma de Riemann. Entonces, cuando yo quiero calcular una integral definida sobre un cierto intervalo de trabajo para una función concreto, ¿qué necesito encontrar de la función integrando? La primitiva, ¿no sería? Claro, pero no diría la primitiva. Una, ¿no? Ustedes, si se acuerdan. Sería, si no, la antiderivada era, ¿no? Sí. Sí, no, ¿yo sabes lo que le saco? El la, porque el la parece ser la única. Ah, Y no hay una sola, hay infinitas. Entonces, había también que reconocer cuál era la diferencia entre estas dos expresiones. Son muy parecidas, como que uno dice, a esta le puse el A y el B arriba del símbolo integral, y en realidad significan cosas totalmente distintas. Esta integral indefinida, ¿qué representaba? te da una Una, función. ¿Te da una función? una familia de Una funciones. familia, digamos. Una familia de funciones, o sea, me da infinitas funciones, que es esto que está acá, que es integral indefinida de f de x diferencial de x, no es más que la familia de funciones primitivas de la función que tengo acá, de la función integrando. Entonces, cuando yo encontraba una primitiva de la función significaba que si yo la derivaba, me daba la función integrando. Si encontraba una primitiva, bastaba con sumarle una constante arbitraria para tener toda la familia de funciones primitivas de la función integrando. Y esto es lo que estoy diciendo acá. O sea, con integral indefinida estoy dando a entender que tengo un conjunto de funciones y que encima son infinitas funciones. Cuando tengo una integral ahora definida, la integral definida es el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, que es, en definitiva, un número. Si la función es positiva, este número va a representar el área de la región debajo de la curva. Si la función no es positiva sobre todo el intervalo, bueno, no va a representar un área. En todo caso, representará una resta de áreas entre el área de la región que queda por arriba del eje X menos el área de la región que queda por debajo del eje X. Pero esto, que es un número, a partir del teorema fundamental, parte 2, se sabe que se puede calcular haciendo esta cuenta, donde f se entiende que es una, por eso te digo, no es la, sino que es una primitiva de la función f. En general, todo el mundo de la familia de funciones primitivas que tiene la función f chiquitita, elige aquella en donde la constante arbitraria 1 la condiciona a ser 0. Porque total, después cuando haga la resta, la constante que yo haya elegido para dar mi función primitiva no va a influir en el resultado. Así que esta es una familia de funciones y esto es un número. Entonces, bueno, esto es lo que yo tengo que aprender después. ¿Cómo hago para buscar primitivas de una función integrando? Y entonces ahí, a pesar de que el panorama para mí es buenísimo, porque esquivo calcular límites de suma de Riemann, aparece o abrimos la puerta a otro tipo de problema, que es cómo hago para buscar una primitiva. No siempre buscar primitivas es simple. Ustedes saben muy bien y habrán visto técnicas de integración. ¿Qué técnicas vieron en análisis 1? Sustitución por partes. Sustitución, partes y ¿qué más? ¿Fracciones simples? Sí, también. Sí, también. Bueno, con esos tres estamos, digamos, tenemos un buen terreno de abordaje. Y es cierto que hay otras que como que se nos escapan de esas técnicas, que
empiezan a ser como mucho más difíciles, y entonces ustedes pueden tener lo que se llaman las tablas de integrales, las pueden bajar por internet, creo que el centro de estudiantes tiene algún archivo, y si no, se meten en internet y buscan, y hay tablas integrales de todo tipo, hay tablas que tienen 2 hojitas locas, con algunas funciones muy específicas. El propio Stewart, al final del libro, tiene una tabla de integrales, también muy pequeña en cantidad. Están todas muy chiquititas escritas, hay un montón igual, ¿no? Pero son pocas hojas. Después yo por ahí debo tener una súper antigua de unas 20 hojas. Hay más, pero también es cierto que están escritas un poquito más grandes. Y después hay libros de primitivas. No es la idea nosotros que usemos eso, ¿no? Pero ya les voy pidiendo y recomendando que tengan una tabla de integral a mano, porque hay muchos ejercicios que va a ser mucho más rápido hacerlo. Pero cuando buscar una primitiva de una función involucre hacer una sustitución, lo esperable es que no busquen ninguna tabla, lo esperable es que lo hagan, porque eso no va a estar en la tabla. O sea que para esta instancia van a tener que repasar técnicas de integración. Mínimo, mínimo. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, no importa eso. Vamos a el ejemplo o la situación concreta que nos involucra a nosotros en análisis matemático 2. Ahora las funciones, nosotros que estamos trabajando, empezaron a ser de más variables. Entonces pensemos en una situación de alguna manera similar a la que provocó toda la teoría de integrales de una función de una variable, pensando ahora en funciones de 2 variables. Y pensemos en esta situación. Pensemos que la función de 2 variables ahora está definida sobre todo un rectángulo. ¿Qué quiere decir? Una función definida sobre una región conformada por pares ordenados, donde la primera coordenada se encuentra entre A y B y la segunda coordenada se encuentra entre C y D. Eso genera un rectángulo que es el que está dibujado acá en naranja. Este rectángulo es ese. Y vamos a considerar que tenemos una función de 2 variables definida sobre ese rectángulo, pero que es siempre mayor o igual a 0. Que es siempre mayor o igual a 0. Entonces, vamos ahora a considerar toda la región, que es un cuerpo, que queda por arriba del rectángulo R, por debajo de la gráfica de la función y encerrada entre las paredes dadas por los diferentes planos. Por ejemplo, acá tengo esta pared que se relaciona con el plano I igual a C. De este otro costado tengo este otro plano, esta otra pared, que sirve para delimitar ese cuerpo, que está dado por el plano I igual a D. Tengo el plano de frente, que es el que se corresponde a X igual a A, que no lo voy a tachar porque si no va a ser un descontrol el dibujo, y tengo el otro plano que queda por detrás, que es el plano X igual a A, que va generando las paredes. Eso está un poco escrito acá debajo, ¿no? Tengo una base o piso que es el rectángulo R, tengo un techo dado por la gráfica de la función positiva y tengo las paredes de contención dado por esos planos que fuimos presentando. ¿Qué voy a querer calcular de todo ese sólido? Volumen. El volumen. Así es. Esa va a ser ahora nuestra situación. Preguntarnos, así como antes nos preguntábamos cuál era el área de la región dada por la gráfica de una función de una variable, llevado al campo de 2 variables, vamos a preguntarnos cuál es el volumen de ese sólido que se generó ahí. Bueno, y vamos a seguir la misma estrategia. ¿Estrategia en qué sentido? Antes, ¿qué se hizo? El dominio, que era un rectángulo, se lo dividió en mini rectangulitos. Y en cada intervalito generábamos un rectángulo, porque era una región de la cual calculábamos el área fácilmente. Eso lo llevamos ahora a una dimensión más. Lo que antes era rectángulo, ahora se transformó en, lo que antes era intervalo, ahora se transformó en rectángulo. Si a nuestro intervalo lo dividíamos en mini intervalitos, a mi rectángulo, ¿en qué lo vamos a dividir?
Es tonta la pregunta. Y en mini rectangulitos también. Bueno, eso es lo En- que quiero, ¿no? Seguir el mismo versito, así, en hito, versito. Bien, entonces, ahora, sobre cada rectangulito, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué elegíamos sobre cada subintervalo antes? Quiero que sepan que es la misma historia, por eso quiero. ¿Qué hacíamos sobre cada subintervalito? Elegíamos ¿qué? Un punto muestra. Bueno, ahora lo mismo. Sobre cada rectangulito vamos a elegir un punto muestra. Nada más que ahora nuestro punto muestra va a ser un puntito de 2 coordenadas. ¿Y qué vamos a generar? Una suma. Porque lo que vamos a hacer es sobre cada rectangulito buscar un cuerpo que se asemeje en forma al cuerpo que realmente queda debajo de la gráfica de la función y por encima del rectángulo R. Y entonces lo que vamos a generar es una cajita de zapatos, un paralelepípedo recto, del cual sí sabemos calcular el volumen. Área de la base por la altura. Entonces lo que hacemos al buscar un representante cualquiera dentro del rectángulo es buscar un alguien que a la hora de calcular la función en ese alguien va a dar un valor de altura. ¿Está bien? Acá no estoy pensando en una suma superior, en una suma inferior, estoy generando una suma. ¿Está bien? Así que la manera de indicar cómo vamos a particionar a nuestro rectángulo es particionando cada uno, me parece que va a venir en el dibujito que sigue, de los segmentos involucrados en formar el rectángulo. Acá, grande, ¿sí? Tengo mi rectángulo R. Acá tengo el A, acá tengo el B, que es la variación en X. Acá tengo el C, acá tengo el D, que es la variación en Y. Ahí tengo mi gran rectángulo. ¿Cómo hacemos esto de dividir el rectángulo en mini rectángulos como si estuviese formando una malla, una red? Para eso vamos a dividir al intervalo AB en este caso estamos diciendo que lo estamos dividiendo en m partes y la estamos haciendo a las m partes iguales. Todos los subintervalos miden lo mismo. Y el intervalo CD lo vamos a dividir en n partes, no necesariamente en la misma cantidad, n partes, donde todas esas n partes van a estar teniendo la misma longitud. Gráficamente, lo que estoy haciendo es tirando rectas verticales y rectas horizontales que hacen que mi gran rectángulo se vea dividido en mini rectangulitos. Cada rectangulito genérico lo vamos a llamar R y J. Este sería el rectángulo R y J. ¿Por qué? Porque se genera de estar en el iésimo subintervalo en el eje X y por estar en el jésimo subintervalo sobre el eje Y, que es lo que está marcado acá. Una vez parada sobre ese rectángulo genérico, lo que sí podemos decir es que ese rectángulo le sé calcular el área, porque ese rectángulo es quien va a ser la base de mi gran paralelepípedo recto que voy a construir. Ese rectángulo tiene la misma área que cualquiera de los otros rectángulos participantes en esta red que hemos fabricado. El área es delta X por delta Y. Este pedacito de acá mide delta X, que es el que está puesto acá, y esta altura de este rectangulito mide delta Y. Entonces, delta A llamamos al área de cualquiera de estos rectangulitos que conforman la red. Y ahora lo que viene justamente es elegir en él un representante. Representante que acá se ve muy poco, ya lo van a ver cuando tengan todo el material ustedes disponible. El representante lo estamos llamando X y J y J, porque estoy parada sobre ese rectángulo, pero le ponemos el estrella. Ese puntito muestra, elegido al azar,
ahí lo está poniendo como en el medio, porque es uno cualquiera de ahí, es en donde vamos a evaluar la función para generar la altura del paralelepípedo. Bueno, está presente acá, dibujito que está tratado de ser expuesto ahí. Estamos tomando el punto muestra, valoramos la función, generamos entonces el paralelepípedo recto. Como eso lo vamos a hacer a lo largo de cada uno de los rectangulitos, lo que estamos generando es un cuerpo como este. Cuando yo voy a sumar los volúmenes de todos esos paralelepípedos, que se genera de esta manera, haciendo esta doble sumatoria, lo que voy a obtener es un valor aproximado del volumen de la región S. Acá lo que estoy haciendo es primero sumar sobre uno de los lados y continuar, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, vamos a ver si se entiende esto de la doble sumatoria. Sumatoria con I de 1 a M de la sumatoria con J de 1 a N. Dado un I, tengo esta sumatoria. Dado un I, me paro en un I fijo acá y voy paseando con J a lo largo de todo el intervalo relacionado con la variable I. Sobre todos ellos estoy haciendo las sumas de los volúmenes de los paralelepípedos rectos. Ahora cambio ahí igual el siguiente, bueno, me estoy parando en otro y voy sumando sobre todos los otros rectangulitos los volúmenes de los paralelepípedos. Eso es hacer la doble sumatoria. ¿Qué va a ser lo esperable ahora, digamos? Porque acá lo que hice fue establecer una partición, esa red, una partición de mi rectángulo, y a la vez hice una elección de un punto muestra sobre cada rectángulo e hice esa suma, que la vamos a llamar suma doble de Riemann. ¿Qué vendría ahora? Como estrategia, digo, ¿no? Para después terminar de calcular el volumen del sólido. Piensen en lo que hicimos en análisis 1. ¿Qué vendría? Eso fue una partición en particular con una elección particular de los puntos muestras. ¿Y ahora qué haríamos? Me quedo con esa, ya está, me quedé con esa partición, me quedé con ese numerito aproximado de volumen y se terminó la historia, ¿o qué hago? Se me cortó internet. Vamos, Brenda, Rafael, ¿qué hago? Gastón. ¿Una idea? Juan. ¿Me repetís la pregunta? ¿Una quinta vez? ¿Estás seguro? ¿Dónde Lo están? estoy ¿Dónde pensando. están? ¿Dónde están? En cualquier lado están. Dije, acá generamos de nuestro rectángulo una partición y sobre cada subintervalo, sobre cada subrectángulo, una elección de punto muestra y generamos este dibujito de todos paralelepípedos rectos. Les calculamos los volúmenes, sumamos y encontramos que la suma de todos esos volúmenes da un valor aproximado al volumen del sólido que encontré. Listo, esa aproximación. ¿Y ahora cómo sigue la historieta? ¿Me quedo con eso nada más? ¿Con un valor aproximado? Si yo quiero calcular el volumen exacto del sólido que queda debajo de la gráfica de la función, ¿cómo tendría que continuar esto? ¿Cómo les parece que debería continuar? ¿Aplico un límite? Sí.
eso. La idea es mejorar esta aproximación. ¿Y cómo mejora? Primero, particionando o haciendo que esta red sea cada vez más fina. Los intervalos que van a generar estos mini subintervalos sobre el AB y los mini subintervalos sobre CD, necesito que sean cada vez más chicos para que estos rectangulitos sean en cantidad cada vez más. Pero para que sean cada vez más, los rectangulitos se están haciendo cada vez más chicos. Y eso provoca que los paralelepípedos rectos que genero son cada vez más. Cuantos más genere, evidentemente, esta aproximación que estoy buscando va a mejorar. Y entonces, lo que uno va a hacer es calcular el límite de esa doble suma de Riemann cuando tanto n y m tiendan a infinito. Si ese límite existe, entonces ese límite va a coincidir exactamente con el volumen del sólido que estoy trabajando. Ahora, de nuevo, se extiende tal cual el concepto como lo hicimos con integrales simples. Todo esto que hicimos solo para presentar un caso concreto de querer calcular el volumen de un sólido, se extiende a trabajarlo con funciones no necesariamente positivas. Entonces, cuando no son positivas, no estoy pensando que estoy calculando el volumen de una región. Entonces, bueno, definición, la integral doble de una función sobre un rectángulo va a ser una expresión que va a tener una doble símbolo de integral. Vamos a poner debajo del símbolo de integral el nombre del rectángulo sobre el cual estoy trabajando. Vamos a poner el nombre de la función y ahora diferencial de área. Esta va a ser la notación que vamos a usar nosotros para integral doble, notación que va a referir a que existe el límite de la doble suma de Riemann. Límite cuando n y m tienden a infinito de esta doble suma de Riemann. Si la función es positiva sobre toda la región rectangular, entonces la integral doble va a representar el volumen de ese sólido que se genera. Si la función no es positiva sobre todo el rectángulo, es un numerito que existe como límite de una suma doble de Riemann, pero no representa un volumen. ¿Estamos? En todo caso puede representar una resta de volúmenes. Bueno, y si uno tiene que ir a la definición concreta, uno debería decir que quédense tranquilos, lo escribimos, pero porque por una cuestión de presentarlo de manera formal, no lo vamos a usar en los ejercicios. Cuando uno dice que existe el límite de esa doble suma de Riemann, lo que está diciendo es lo siguiente: que para cualquier epsilon positivo vamos a poder encontrar un número entero positivo, no sé, a lo mejor lo suficientemente grande, pero lo vamos a encontrar, para el que se pueda asegurar que esta integral doble difiere de esa suma de Riemann en menos de epsilon para cualquier par de números m y n que hayan sido mayores que n y para cualquier elección del punto muestra. Es decir, a partir de un cierto n va a pasar que cualquier suma de Riemann que yo genere con m y n más grande que este n mayúscula, cualquier suma de Riemann que genere con esa condición, me va a dar un número que va a estar a una distancia de este número integral doble en menos de epsilon. Porque este valor absoluto de la resta es marcar justamente una distancia. No lo hacíamos casi ya para funciones de una variable, calcular límite de suma de Riemann, menos lo vamos a hacer para integrales dobles, así que eso quédense tranquilos. Sí, importante reconocer que si bien no lo vamos a mostrar, lo vamos a utilizar. Toda función continua sobre una región rectangular es integrable, por lo tanto, toda función continua de dos variables va a tener sentido que le calculemos la integral doble sobre un rectángulo. Y por otro lado, otras funciones integrables sobre rectángulos son funciones que tienen que ser acotadas. Funciones quiere decir que sean acotadas, que las gráficas están comprendidas entre dos planos horizontales, ¿no? Las imágenes no superan esa barrera entre dos planos horizontales, y que sea continua, pero excepto en un número finito de curvas suaves.
se le puede dar la posibilidad de que la función no sea continua sobre curvas, pero sobre un número finito de curvas suaves. Así que esto lo vamos a usar. Nosotros en general vamos a trabajar con funciones continuas sobre rectángulos, así que en general vamos a trabajar con funciones que ya de antemano vamos a saber que son integrables sobre los rectángulos. Bueno, eso es la presentación. Vamos a continuar un poquito ahora ya con algo que de alguna manera vamos a buscarle la vuelta de cómo encontrar esa integral doble sin hacer límites de sumas dobles de Riemann, ¿no? Bueno, acá esto es el recordatorio tal cual de lo que hicimos recién, no es nada nuevo. Y veamos una definición. Ustedes seguramente vieron en análisis 1 la definición de valor promedio, pero pensado en el contexto de integrales. El valor promedio de una función integrable está definido a partir de esto, ¿no? El valor promedio es 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x cuando estoy trabajando sobre un intervalo cerrado a b. Entonces, si la función yo sé que es integrable, una función de una variable, sé muy bien que la integral definida existe. Si esa integral definida existe, entonces sobre ese intervalo AB la calculo, la divido por b menos a, y ese gran número es lo que vamos a definir como valor promedio de la función. Si ustedes recuerdan también, hay un teorema que asegura que si la función integrable en realidad es continua, además es continua, este valor promedio se asume en algún elemento dentro del dominio de la función. Me refiero a esto. Si estoy trabajando en el intervalo AB, la voy a hacer a propósito positiva a la función para que sea más fácil. Si es positiva, la integral definida coincide con el área debajo de la curva. Lo que me está diciendo esto es que si la función es continua, existe un C dentro del intervalo AB en donde f en C coincide con este valor promedio. Si yo lo reescribo, estaría diciendo que f en C por b menos a coincide con la integral definida de la función. Y entonces lo que estoy diciendo es, en el caso de que la función sea positiva, esta integral, que no es más que el cálculo del área debajo de la curva, coincide con el área de un rectángulo de base b menos a y altura f en C. Entonces es como pensar, acá voy a cambiar el color, que existe un C por acá, que a la hora de calcular f en C, el área de este rectángulo coincide con el área de la región debajo de la curva. Es como pensar que este pedacito chiquitito que quedó acá se compensa con este que quedó afuera. Esa es la interpretación muy específica cuando f es continua y encima es positiva. Bueno, de la misma manera que se define valor promedio de una función de una variable, se define valor promedio de una función de dos variables asociada con su integral doble. Entonces, en vez de integral simple aparece integral doble y en vez de longitud del intervalo, área de su región, donde está definida la función. Así que es como llevar en una dimensión más los que se vino proponiendo para una sola variable. Y como interpretación geométrica, esta es la que recién les comentaba de cuando la función es continua y positiva. Bueno, lo mismo pasa acá. Para funciones de dos variables, si la función es continua y positiva sobre todo el rectángulo, va a existir un cierto valor, un cierto puntito, en el que vamos a poder asegurar que el volumen de la caja coincida con el volumen del sólido generado debajo de la gráfica de la función. Lo mismo, digamos, una dimensión más.
Vamos con propiedades de integrales dobles. Igual, en el transcurso de integrales de una variable, hemos visto propiedades de integrales. Pasa algo similar con integrales dobles. Si f y g son funciones integrables sobre una región R, ¿qué quiere decir eso? Que existe el límite de la suma doble de Riemann. Eso es decir que es integrable. Se va a poder calcular la integral doble de la suma de las dos funciones a partir de hacer la suma de las dos integrales dobles. Si tengo una constante multiplicada por la función, la integral doble de c por la función va a ser c por la integral doble de la función. Y si dentro de todo un rectángulo una función siempre se encuentra por arriba de la otra, las integrales dobles también van a cumplir el mismo tipo de desigualdad. La integral doble sobre la región R de la función f va a tener que ser un número mayor o igual que la integral doble de la función g sobre el mismo rectángulo R. Estas propiedades las vamos a usar, las vamos a utilizar. Y ahora vamos a marcar un poco el terreno de cómo calcular una integral doble sin necesidad de pasar por el cálculo de una suma de Riemann, que encima es de una suma de Riemann doble, ¿no? Bueno, miren esto, vamos a presentar lo que se llaman las integrales iteradas. Presentación, vamos a considerar una función de dos variables que es integrable sobre un rectángulo. Rectángulo que está conformado por pares x y, donde la x está entre a y b, y la y se encuentra entre c y d. Habitualmente, la forma compacta de escribir la notación de rectángulo es usando el producto cartesiano. Esta notación del intervalo AB, producto cartesiano con CD, es la que se usa para escribir de manera mucho más compacta esta notación. Lo mismo, diciendo lo mismo. Y vamos a hacer esto. Vamos a dejar fija la variable x en un valor. Y vamos a integrar considerando solo la variable y. Es decir, como la variable y varía entre c y d, lo tengo acá, entre c y d, vamos a hacer la integral desde c hasta d de esta función de dos variables, pero considerando que la única variable en juego es la y, porque estoy considerando que la x está fija en un cierto valor. Cuando yo resuelvo esta integral, donde a la x la tomo como si fuese una constante, porque acá me está diciendo que la variable de integración es la y, voy a calcular esta integral con la regla de Barrow, pensando en buscar una primitiva solo en la función y, evaluarla en el extremo superior, evaluarla en el extremo inferior y hacer la resta, va a quedar algo que seguramente dependa de x. Esa a de x, ahora, ¿qué voy a hacer? A esa a de x la voy a integrar respecto a x, considerando que x sé muy bien que varía entre a y b, ¿no? Entre a y b. Cuando la integre, voy a tener un número recién ahí. Pero fíjense, ¿no? Tengo la integral desde a hasta b de lo que habíamos llamado a de x. Pero ¿quién era a de x? Lo pongo acá. Y a de x a la vez era calcular una integral definida. Si saco los corchetes, la escritura que queda es esta. Integral desde a hasta b, diferencial x, de la integral desde c hasta d, de f de x y diferencial y. Acá estoy interpretando que la lectura es desde afuera hacia adentro. Esta última integral se relaciona con esta variable, que es la última que aparece, y ahí voy para adentro. La integral que está acá adentro se relaciona con este diferencial que está adentro. A eso se lo llama integral iterada. Hacer este juego de una doble integral de una variable.
¿Mm? Como que voy dejando una en suspenso e integro en función de la otra variable. Y lo que queda, ahora sí lo integro en función de la única variable que le queda. Ahora voy a ver este recurso. De la misma manera que yo esto lo comencé pensando en que X era fija y hacía variar Y, ahora voy a cambiar el contexto. Voy a empezar considerando que la Y es fija y que voy a integrar respecto a X. Cambio los roles. Al cambiar los roles, porque dejo Y fija y voy a integrar respecto a X, aparece esta integral, porque si integro respecto a X, el intervalo que va a estar acá, tomando protagonismo, va a ser el intervalo AB. Y voy a poner diferencial X. Así que calcular esto significa pensar ahora que la Y la considero como si fuese una constante, que es la variable X, la única que está en juego, y voy a hacer una integración respecto a X, considerando como que la Y es una constante. Cuando evalúo las reglas de Barrow, evalúo esa primitiva en el extremo superior y le resto la primitiva en el extremo inferior, obviamente va a quedar algo que puede estar dependiendo de Y. Entonces, de ese algo que depende de Y, lo que voy a hacer es calcular la integral definida desde C hasta D, porque es donde la Y está variando. Bueno, y ahora como antes. ¿Quién era B de I? B de I era ya una integral, lo pongo acá. Saco los corchetes y la escritura que queda es esta otra, que también es una integral iterada. Fíjense que quedó diferente a la anterior, porque acá la primera integral que aparece, que se cierra con este diferencial, es la que está asociada con la variable y. A diferencia de lo que pasaba antes, que la primera integral que aparecía era relacionada con x y el diferencial que aparecía acá era el diferencial x. Han cambiado los roles. Esa es otra integral iterada. Entonces, fíjense, hay este recursito que se los voy a mostrar acá. Qué lento que está. Yo lo que quiero, esperen. Esto. No sé por qué no me deja seleccionarlo de ahí, que siempre pude. Este recurso, que está bueno, son cosas que uno encuentra en internet, no es que lo hice yo. Pensemos la siguiente situación. Acá ya está cargada una función, no se puede cambiar la ley de la función, es esa. Pensemos en que el intervalo o el rectángulo de trabajo es el que ya está dibujado ahí, en donde la x va de menos 2 a 4, de menos 2 hasta 4 en x, y la y va de menos 1 a 3. La y va de menos 1 hasta 3. Lo que quiero marcar es que en este caso, como la función es toda positiva sobre todo el intervalo, ¿qué significa ir dejando un x fijo e ir calculando la integral con respecto a y? A ver. Si yo voy cambiando el x, lo voy a dejar más acá adelante. Para un x fijo, el x está fijo, en este caso el x sub 0, el x lo llama x sub 0, 1,95. Para ese x fijo, integra respecto a y. ¿No? Entonces, integrar con respecto a y, como la función es positiva, lo que está calculando esa integral es el área de esa franja rosa. Sigo cambiando el x sub 0, tomo otro, sobre mi intervalo de trabajo, y otra vez, para ese x fijo, integrar con respecto a y, lo que está dando es el área de esta región. Fíjense si ahora cambio el rol de quién queda fijo. Si yo ahora quien dejo fijo es el valor de y,
e integro respecto a x, lo voy a dejar más por acá. Para ese y fijo hago la integración respecto a x. Estaría calculando el área de esta región rosa que queda debajo de esta otra curva. ¿Mm? Sigo. Obviamente en este caso la integral doble completa, porque ahí estoy haciendo integrales en una variable, la integral doble va a dar el volumen del sólido que queda debajo de la gráfica de esa función y por arriba del rectángulo. Pero digo, es un buen recurso para ir viendo qué son estas integrales iteradas, qué significa dejar fija una variable e integrar respecto a la otra. Bueno, como esto después lo voy a hacer a lo largo de todo el eje, donde está variando el i, fíjense que acá estoy variando toda la región debajo de la curva al ir variando el i. Pero si lo hago con x, hago lo mismo. Voy variando toda la región. Toda la región. La misma, en otro sentido. Bien. Entonces ahora lo que surge es la siguiente idea. ¿Cómo se relacionan estas dos integrales iteradas que en principio son presentaciones distintas? ¿Y de qué manera hacer este juego de integrales iteradas me puede dar a mí un beneficio? Porque ¿para qué las presento? Bueno, eso, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Fíjense, vamos a hacer esta cuenta, a ver si podemos. Pueden ir a hacer lo mismo ustedes en un lápiz y un papel, ¿no? Tengo esta función, 2x y cuadrado más y vamos a prestar atención en este rectángulo, donde la x está variando entre 0 y 1, y donde la y está variando de menos 1 a 1. Acá donde dice calculemos las integrales de f en este rectángulo, tendría que decir las integrales iteradas, ¿eh? Porque si no, ¿de qué habla? Bueno, entonces una opción es esta, integral de 0 a 1. Como es de 0 a 1, estoy pensando que la variable es x, entonces cierro esa integral con el diferencial de x. ¿De quién? De la integral de menos 1 a 1, diferencial y, de la función que tengo. La función que tengo es esta la y. 2x y cuadrado más y. Esa sería una primera integral iterada. Así como alguna vez aprendimos a derivar parcialmente, considerando una variable como constante y derivar en función de la otra, acá lo que vamos a hacer es integrar parcialmente. Entonces, cuando yo quiero calcular esta primera integral iterada, así. Lápiz. Quiero cambiar el color. Eso. Quiero calcular esta integral, que es la de adentro. Entiendo que la variable de integración es la y. Entonces, todo lo que está relacionado con x, para mí es una constante. Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Cómo se resuelve esto? Todo lo que tenga que ver con x, lo mantengo igual. Eso es como que ni lo toco. Y acá adentro, lo que tengo que buscar es una primitiva de esta función en y. ¿Qué voy a poner? 2/3 x y al cubo. Y al cuadrado sobre 2. Y esto, calculado, ¿desde dónde hasta dónde? El menos 1, 1 sería. Bien, sí. Lo único que yo voy a poner acá como aclaratorio, porque como hay dos variables en juego, pueden hacer cualquier cosa. Entonces, aunque después termine siendo algo obvio, entiendo que la variable en juego es la y. Entonces voy a poner con y desde menos 1 hasta y
1. Para como que quede bien explicitado que la variable que acá voy a cambiarle, a la que le voy a ir asignando los valores, es a la y, y la x queda tal cual. Y ahí aplico Barrow, ¿no? La integral desde 0 hasta 1, diferencial x, eso lo dejo tal cual, y adentro hago la cuenta. A lo mejor quede corta con la expresión. Bueno, lo valoro en 1, entonces me va a quedar 2 tercios x más 1/2, y ahora lo resto valorizado en menos 1. Cuando valorizo menos 1 me queda menos 2 tercios x y más 1/2. ¿Está bien? Menos 1 al cubo es menos 1, entonces me queda menos 2 tercios x más nuevamente 1/2. Al hacer la cuentita, me va a quedar la integral desde 0 a 1, diferencial x, de las x acá se van a juntar, voy a tener ahora 2 veces 2 tercios x, y en este caso 1/2 menos 1/2 se va. Bueno, me quedo medio lejos el diferencial x, no importa. Esto lo quiero. Se ve que hay un momento en el que empieza como a saturarse, pobrecita. Bueno, chao. Bueno, y ahora quedó una integral en una sola variable. ¿Cómo resuelvo esto? A ver. Sería 4 sextos x al cuadrado. Bien, que en realidad es, perdón, Sí, 4 tercios tercios x medio. sobre 2, puedo poner 2 tercios x cuadrado, ¿está bien? Simplifico el 2 que voy a poner acá con el 4 en vez de multiplicarlo por el 3. Entre 0 y 1. ¿Cuánto me da esto? El mismo valor, ya que con el valor 0 es igual a 0 de por Sí, sí. señor. Entonces quedaría, ¿qué es el mismo valor cuando decís vos? 4 tercios. No, perdón, 2 tercios por x al cuadrado. Por que el x, como le pone el valor 1, te quedaría 2 tercios nomás. Sí, señor, es 2 tercios. Eso es lo que da. Bueno, ya hicimos una integral iterada. Lo que hay que hacer es la otra, a ver qué es lo que sucede. La otra, otra integral iterada, me quedaría la integral ahora afuera, vamos a poner de menos 1 a 1, diferencial de y. Y adentro voy a poner de 0 a 1 de la función que tenía, 2x y cuadrado más y, todo esto, diferencial x. Y bueno, vamos a calcularlo, la integral de menos 1 a 1, diferencial y acá. Y ahora lo que tengo que hacer es la integración, pero con respecto a x. ¿Qué ponemos? De 0 a 1. Eso seguro, ¿Será? con x de 0 a 1, pero no la integral. Yo ya estoy buscando una primitiva. Sí, No tenés que sacar la y y dejar 2xy al cuadrado nomás, ya que en ese solo está la x. No, yo estoy buscando una primitiva. Entonces, Ah, primitiva quiere decir una función que al derivarla me dé esta, pero cuando la derivo respecto a x, ¿no es cierto? Entonces, sí sería es cierto. Dale, x al cuadrado y cuadrado más ix. así. ¿Está bien? Si yo a esto lo derivo respecto a x, voy a obtener tal cual la función integrando que tenía antes. Ujú. Bueno, entonces me queda la integral de menos 1 a 1, diferencial y, de, ¿qué queda en definitiva cuando yo evalúo esto en 1 y le resto esto valorizado en 0 cuando es a la x a la que reemplazo por esos valores? Y cuadrado y más y. Más y, porque cuando lo reemplace a todo esto con x igual 0, se va a anular. Listo.
Bueno, y ahora otra vez a buscar una primitiva y a ver qué queda. Me queda entonces una primitiva, ¿quién sería? Un tercio y cubo por i cuadrado sobre 2. Pero por Más. Más. más i cuadrado sobre 2. Y esto entre menos 1 y 1. Bueno, hacemos la cuentita. A ver si acá me va a dejar escribir, sí. La cuentita, bueno, esto valorizado en 1, un tercio más un medio. Y, bueno, no sé por qué le puse el paréntesis. Le resto esto mismo valorizado en menos 1. Entonces me va a quedar menos un tercio y en menos 1 más un medio. ¿Está bien? Cuando junto, un tercio menos un tercio es la suma, digamos, 2 veces un tercio, 2 tercios. Y un medio menos un medio se va. Acá se terminó la cuenta. Como también se había terminado la otra cuenta. O sea, en este caso, lo que uno puede ver, primero en este ejemplo, ver de qué manera uno se tiene que desempeñar a la hora de resolver una integral iterada o la otra. Y justo en este caso teníamos una función, que en este caso era recontraintegrable porque era una función continua por ser polinómica en 2 variables. Hicimos una de las integrales iteradas, nos dio 2 tercios. Hicimos la otra posibilidad de integral iterada, cambiando los roles, también nos da 2 tercios. Obviamente, acá hay algo que vamos a decir y que es que no es casualidad que haya dado igual, sino que estaba bien que hayan dado iguales. Y hay un teorema, que es el teorema de Fubini, que me va a asegurar algo más. No solo que para funciones continuas las integrales iteradas van a tener que ser iguales, sino que son iguales además a la integral doble sobre el rectángulo. Entonces eso hace, lo vamos a presentar acá, si una función es continua sobre todo un rectángulo, la lectura mía es esta. No solo es importante reconocer que las dos posibles integrales iteradas van a ser iguales, sino que cualquiera de ellas a la vez es igual a la integral doble sobre el rectángulo de la función. Integral doble que sabíamos desde antemano que se calculaba a partir del límite de una suma doble de Riemann. Entonces ahora, para funciones continuas, las integrales dobles las voy a poder calcular como cualquiera de estas dos integrales iteradas. Por supuesto que también es cierto que el teorema de Fubini se extiende a funciones integrables, en este sentido, funciones acotadas sobre un rectángulo y que sean a lo sumo discontinuas en un número finito de curvas. O sea, no solo sirve este teorema de Fubini para funciones continuas, sino para, en general, funciones integrables. Así que ahora, en el ejemplo anterior, si yo quiero calcular la integral sobre el rectángulo de trabajo de esa función que tenía, voy a decir que es igual a 2 tercios, que es igual a cualquiera de las otras dos integrales iteradas que calculé. Yo elijo. Hay veces que una integral iterada es más simple que la otra. Bueno, no importa. Pude haber elegido, si yo tenía la posibilidad de elegir y justo elegí la que era un poquito más rebuscada, no importa, sé que voy a llegar al resultado correcto igual. A veces tengo suerte y elijo justo aquella integral iterada que es la que lleva menos cuentas. Pero no importa. Así que bueno, eso, la integral anterior de la función que era 2x cuadrado más y, así era más y, ¿sí? La integral doble es 2 tercios. No hace falta hacer límite de ninguna suma de Riemann. Como la función es continua, hago cualquiera de las dos integrales iteradas. Así que, en principio, yo podría ahora poder calcular integrales dobles de este tipo de funciones, cuando están definidas sobre rectángulos. Y esta última diapositiva tiene que ver con un caso muy particular. Si la función integrando, pues es un caso especial,
muy especial, pero que a veces pasa y hay que considerarlo. Si la función integrando, que es una mezcla en su ley de la variable x con la variable y, justo puede ser escrita como un producto de dos expresiones donde en una expresión aparece la x y en la otra aparece la y, podríamos pensarla entonces que la función se escribe como un producto de funciones de una variable, donde a una la llamo g porque depende solo de x y a la otra la llamo h porque depende solo de y. Me refiero, por ejemplo, si la función f de x y hubiese sido, por dar un ejemplo, ¿no? Algo así. Evidentemente puedo ver, este 2 que es una constante, lo puedo poner donde quiera, que la función se genera como un producto de expresiones donde a esa la estaría llamando g de x y donde a esta la estaría llamando h de y. Cuando eso suceda, eso sería solo un ejemplo, puedo hacer una cuenta, creo, más simple para calcular la integral doble. ¿Cuál sería? A ver si se puede ver, capaz que acá merita ampliar un poquito. Cuando quiera calcular la integral iterada, fíjense, acá voy a plantear la integral desde C hasta D, estoy pensando en este rectángulo, ¿no? La X varía entre A y B, la Y varía entre C y D. Y entonces planteamos esta posible integral iterada. La primera que escribo es la que está relacionada con la Y. La que escribo dentro es la que está relacionada con la X. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando quiero resolver la integral de adentro, que donde la variable de integración es la y, esta h de y, toda esta expresión, ¿por qué digo que la puedo sacar afuera de esa integral? ¿Por qué no? El h de i no depende de x. Bien, por acá está escrito, ¿no? H de y para la x es una constante, que es eso exactamente lo que quería que visualizaran, lo que me dijiste vos. No depende de x. Al no depender de x, la puedo pensar que es una constante que sale afuera, no afuera de todo. Ojo donde va la flecha. Esto sale fuera de esta integral y todavía queda dentro de la otra. No sale afuera como si fuese realmente una constante, porque es una constante para la x, no es una constante para toda la integral doble. Entonces, bueno, acá está, dentro de la última integral, pero por fuera de esta primera que estaba tratando de calcular. Y ahora de nuevo, miren, en esta expresión que queda, me quedó h de y por la integral definida desde a hasta b de g de x diferencial de x. Esto, cuando yo lo resuelva, ¿qué va a ser? Un valor. Exactamente, un valor, un número de verdad, no que depende de una variable que justo no es, no, número. Entonces, como es número, este gran bodoque número sí puede salir fuera de esta integral, porque realmente va a ser un número. Al sacarlo afuera, me queda esto, que termina quedando un producto de dos integrales simples, donde en una está involucrada la x con su propia variación de la variable x y en otra está solo la variable y con la variación de la variable y. Y hago dos integrales simples. Ese recurso creo que vale la pena utilizarlo cuando amerite ser utilizado. Por ejemplo, ¿saben lo que me fastidia esta lentitud? No sé si es porque tengo muchas cosas abiertas. Bueno, si yo tengo entonces la función f de x y, como dije antes, 2, no me acuerdo ya, que puse, supongamos que es esto, y el rectángulo es el 0, 1 cartesiano menos 1, 1, como el anterior.
Digo, bueno, la integral doble sobre la región, acá se pone diferencial de área, si pongo integral doble sobre R, la voy a poder calcular como el producto de dos integrales simples. ¿Por qué? Porque la función la puedo escribir como algo que depende de x por algo que depende de y. Entonces, lo que depende de x, la expresión que es 2x al cuadrado, voy a poner diferencial x y acá voy a poner la integral desde 0 hasta 1 porque la x varía de 0 a 1. Y acá voy a poner la integral de menos 1 a 1 de y al cubo diferencial de y. Y resuelvo por separado cada integral. Acá está, bueno, me va a dar 0 después, pero lo resuelvo, digamos. Esto me va a ser 2x cubo sobre 3 entre 0 y 1, esa va a ser esa cuenta, por la integral de y a la cuarta sobre 4 entre menos 1 y 1. Resuelvo esta, podría no resolverla, si resuelvo esta primera ya sé que es 0, pero no importa. Esto me va a dar 2 tercios por, esto va a dar 0, reemplazándolo en 1 y a menos 1 me da lo mismo, por la potencia que es par, y por lo tanto resultado final, 0 en esta situación. Esta integral doble da 0. Digamos, yo aconsejaría que cuando se pueda usar este recurso que lo hagan, porque realmente creo que es un beneficio. No lo usan y quieren hacer las integrales iteradas como las hicimos en el otro caso, está fantástico igual, no hay nada para decir, no es que está mal. Solo que se aviven de esto cuando la función amerita ser vista de esa manera. Bueno, bien. Lo que nos va a quedar, ya para la próxima semana, es empezar a calcular las integrales dobles sobre regiones ya un poco más generales. No lo voy a empezar a trabajar ahora, pero pensar en este tipo de regiones. Generales en el sentido de que no son rectángulos. ¿Cómo vamos a hacer para calcular integrales dobles sobre ese tipo de regiones? Bueno, vamos a ver un artilugio y vamos a presentar regiones de tipo 1, regiones de tipo 2, para justamente ver de qué manera yo me tengo que desempeñar según en qué tipo de región estoy para calcular las integrales. No es difícil en absoluto, en absoluto. Pero bueno, tengo que hacer toda una explicación que me parece va a demorar un montón y creo que con esto ya estaría bien para empezar. Son pocos los ejercicios que van a poder hacer de integrales dobles. Ya cuando demos la semana que viene toda esta primera parte, también ahí sí van a poder hacer un montón.